La bomba ha estallado en el desafío, y los nombres de Katiuska, María Sella y los líderes de Alfa son ahora sinónimo de un escándalo sin precedentes. Porque las pruebas que tenemos, testimonios directos y confesiones veladas de quienes vivieron el infierno detrás de cámaras, revelan una telaraña de conflictos, traiciones y envidias que Caracol se ha esforzado en ocultar, manteniendo a la audiencia en una burbuja de engaño y desinformación. Es un entramado devastador de roces internos, puñaladas por la espalda y una lucha de poder tan cruenta que hace palidecer cualquier prueba física vista en pantalla. Lo que estamos a punto de desvelar va mucho más allá de las discusiones triviales que a veces nos dejan entrever. Esto es la cruda realidad de una convivencia forzada que ha convertido a supuestos compañeros en acérrimos rivales, donde cada palabra no dicha y cada mirada esquiva guardan un veneno latente, listo para explotar en el momento menos pensado. La fachada de unidad se ha desmoronado, y la verdad, aunque cruda, debe ser revelada para comprender la verdadera naturaleza de este certamen. ¿Están preparados para conocer la otra cara del juego, la que Caracol le niega al público? Lo que sucede en la intimidad del campamento del desafío es una realidad absolutamente distinta a la que se presenta en las pulcras emisiones televisivas, meticulosamente editadas y resumidas para proteger una imagen impoluta. Hoy nos adentraremos en esos momentos críticos y viscerales que nunca llegaron a las pantallas. Las disputas verbales, los comentarios hirientes lanzados con profunda acritud y esas miradas cargadas de abierta desconfianza que el canal prefirió mantener en la sombra. No se equivoque, estimado espectador, una cosa es lo que nos muestran en un formato televisivo, cuidadosamente maquillado para el consumo masivo, y otra muy diferente es la verdadera interacción cotidiana de los concursantes, donde las fricciones se vuelven progresivamente más intensas y devastadoras. Y le alerto desde este instante, la información que le proporcionaré es sumamente delicada, porque evidencia sin paliativos que los colectivos están más fraccionados de lo que jamás hubiéramos imaginado. ¿Cree usted que el montaje televisivo puede ocultar por siempre la crudeza de la realidad? En las últimas horas, una pequeña discrepancia por la asignación de tareas domésticas en el asentamiento se transformó en un problema de proporciones mayúsculas, escalando a niveles de confrontación que desnudaron la realidad. Se ha descubierto que varios contendientes sienten un resentimiento profundo al percibir que siempre recae sobre los mismos la responsabilidad de cocinar, limpiar y acarrear el agua, mientras que otros se confinan a una indolente inactividad o a impartir órdenes imperiosas. Esta queja, que inicialmente parecía una insignificante nimiedad, culminó en un careo frontal y explícito que destapó la olla a presión. Una de las competidoras, con la voz cargada de frustración y un tono inquisitivo, le espetó a su compañero: «Usted solo aparece cuando las cámaras están encendidas, pero aquí, en la rutina del campamento, jamás presta una verdadera ayuda». Imaginen el impacto de esa frase. Pueden sentir la densidad de esa atmósfera, la antesala de una explosión inminente. Esa incisiva frase, pronunciada con una sinceridad tan desgarradora que caló hasta los huesos, fue el detonante suficiente para que el aludido explotara en una furia contenida, bramando a voz en cuello que esa y acentuada contribuía, pero que no estaba dispuesto a tolerar que lo vilipendiaran tildándolo de perezoso. Esa alteración no llegó a los televisores, pero sí fue meticulosamente registrada en los comentarios y murmullos de quienes presenciaron de cerca el momento de la grabación, confirmando la veracidad de lo ocurrido. Lo más revelador es que, mientras se enfrascaban en tan acalorada discusión, algunos de sus colegas optaron por un silencio cómplice, bajando la mirada, plenamente conscientes de que cualquier intervención de su parte podría exacerbar la situación de manera irreversible. Sin embargo, otros, con una clara intención de dañar, no desaprovecharon la ocasión para echar más leña al fuego del conflicto, saboreando el drama. ¿Puede la indiferencia ser tan destructiva como la confrontación abierta en un ambiente así? Una participante, conocida por su falta de pelos en la lengua y su temeraria franqueza, sentenció en voz alta, para que todos la escucharan: «Aquí todos sabemos quién trabaja de verdad y quién simula, y es hora de decirlo sin rodeos». Aquellas palabras, dichas con una convicción que traspasaba la piel, por supuesto, elevaron la tensión hasta límites insospechados,
dejando a todos sumidos en un silencio incómodo que se prolongó por una eternidad, solo interrumpido por las miradas que, más que palabras, gritaban una mezcla de reproche, complicidad y abierta hostilidad. Y aunque en la edición final, aquella que llega a sus hogares, este incidente fue convenientemente eliminado, ese instante fue crucial para forjar divisiones irreconciliables que, hasta el día de hoy, permanecen tan vigentes como el primer día, resquebrajando la unidad del equipo desde sus cimientos más profundos. Es posible reconstruir la confianza cuando una verdad TAN incómoda ha sido expuesta públicamente, pero este no fue, ni mucho menos, el único incidente que quebrantó la frágil armonía del campamento. También se presenció una escena de extrema crispación durante la noche, cuando todos intentaban conciliar el sueño y encontrar un efímero descanso. Una inocente broma, sacada de contexto o llevada al extremo, se transformó en una burda burla de pésimo gusto, y uno de los concursantes masculinos se sintió tan profundamente ofendido y humillado que, con un gesto de rabia y desazón, se levantó abruptamente de su lecho improvisado y se retiró a un rincón apartado del campamento, buscando desesperadamente aislarse de la toxicidad del ambiente. Se alcanzó a oír cómo murmuraba entre dientes, con una amargura evidente: esto ya dejó de ser un simple juego. Aquí hay individuos que carecen por completo de respeto. Sus compañeros, aunque intentaron infructuosamente serenarlo, no lograron su cometido. Él rehusó volver, manteniéndose apartado hasta el amanecer, una distancia emocional que se hizo palpable al día siguiente en la prueba, donde la comunicación fluida se desvaneció por completo. Caracol, en su afán de mantener la narrativa idílica, optó por eliminar ese segmento, pero los rumores en las redes ya claman que esta disputa pudo haber sido la raíz de la posterior derrota del equipo. Fue acentuada tremendo el poder oculto de una humillación no registrada. En la escuadra Omega, la tensión se siente con una virulencia aún mayor, como una herida que se infecta día tras día. Lo que en un principio se interpretó como una simple fricción entre Katiuska y María Sella, una de esas habituales discordias que pueden surgir en cualquier convivencia, se convirtió en un enfrentamiento abierto y sin tapujos, una declaración de guerra campal. En un momento de la tarde, mientras se organizaban para la vital distribución de las provisiones, María Sella, con un tono que algunos calificaron de imperativo, le solicitó a Katiuska que se hiciera cargo de acarrear el agua, una tarea fundamental en la supervivencia. La respuesta fue un auténtico golpe: yo no soy su empleada. Esa contestación, cargada de resentimiento y desafío, dejó estupefactos a todos los presentes, paralizándolos en un silencio incómodo. Miriam, intentando infructuosamente suavizar el ambiente, afirmó que lo esencial era colaborar, pero Katiuska, lejos de amedrentarse, no se quedó callada y le lanzó una indirecta envenenada también a ella, acusándola veladamente de tomar siempre partido por María Sella. Esa disputa no fue transmitida en el capítulo, pero quedó tatuada en la memoria de los integrantes, quienes ya comenzaron a posicionarse, partiendo el equipo por la mitad. ¿Cómo se puede pretender unidad cuando la desconfianza está tan arraigada en el corazón del grupo? Y en medio de esas divisiones intestinas que corroen el alma de los equipos, se filtró que en Gamma también se vivió un momento de insospechada crispación. Durante la intensa preparación para una prueba crucial, uno de los participantes, visiblemente fatigado y frustrado, expresó en voz alta que estaba cansado de soportar el peso de aquellos que no rendían lo suficiente, de cargar con la ineficacia ajena. Lo pronunció sin aludir a nadie directamente, sin mencionar nombres específicos, pero todos en el entorno comprendieron a quién se refería con esa velada pero directa acusación. El aludido, sintiendo la carga de la inferencia, no lo confrontó en ese preciso instante, pero su incomodidad y su rabia contenida fueron tan evidentes que se palpaban en el aire, alterando la atmósfera. Horas más tarde, en la privacidad de la noche, cuando se encontraron a solas, el afectado le reclamó con vehemencia: si tiene algo que decir, dígamelo de frente, sin rodeos. Esa frase, más que una pregunta, fue un desafío que elevó la tensión al máximo. Y aunque no llegaron a los gritos desaforados, sí dejaron meridianamente claro que la confianza entre ellos, una vez tan necesaria, se había evaporado por completo. Esa fractura, invisible en la edición oficial, se hizo sentir profundamente en la energía colectiva del equipo, prediciendo futuros descalabros.
Es clarísimo que el miedo a confrontar públicamente destruye más que 1000 argumentos. Pero el público también debe estar al tanto de una polémica aún más delicada, la relacionada con la comida oculta, un acto de deslealtad que resquebrajó la confianza colectiva. Una concursante fue sorprendida infraganti guardando, subrepticiamente, un pequeño trozo de pan para su consumo personal, un acto que generó una ola de indignación generalizada entre sus compañeros. Aquí todo es para todos. NOSE puede estar escondiendo nada, le reprocharon con una mezcla de enojo y desilusión. Ella, sumida en lágrimas y presa de la vergüenza, intentó justificar su acción aduciendo que lo había hecho por la extrema sensación de hambre que la asaltaba en la madrugada, una debilidad que la impulsó a esa medida desesperada. Sin embargo, nadie en el grupo aceptó su explicación, considerándola una excusa fútil ante un acto de egoísmo. Desde ese momento, un manto de desconfianza envolvió la percepción de varios de sus compañeros hacia ella, mirándola con recelo, como si cada uno de sus movimientos fuera sospechoso y una potencial traición. Ese detalle, aunque pueda parecer mínimo en la gran escala de la competencia, pesa enormemente en un entorno donde la cohesión y la fe mutua son tan frágiles y esenciales para la supervivencia. ¿Cómo se puede jugar en equipo cuando se ha quebrado el pacto más básico de la convivencia? Lo que Caracol, en su intento de preservar la armonía de la imagen, tampoco se dignó a mostrar fue el fuerte enfrentamiento entre dos de los participantes masculinos, que, por poco, no terminó en una agresión física, a empujones y golpes. Todo se inició porque uno de ellos le increpó al otro su constante deseo de imponer su voluntad, de siempre querer dominar y dirigir a los demás, sin ceder espacio a otras opiniones. La réplica fue igualmente contundente y cargada de animosidad. Si no doy órdenes, usted no hace absolutamente nada. Ese cruce de palabras, inicialmente punzante, escaló de tono en cuestión de segundos, transformándose en una lluvia de reproches mutuos que amenazaba con desbordarse en violencia física. Los demás concursantes tuvieron que intervenir de forma urgente para evitar que la situación se tornara aún más grave y lamentable. En la edición televisiva que pudimos ver, apenas se mostraron un par de frases tensas, una vaga alusión al conflicto. Pero la realidad es que la disputa fue mucho más grave y profunda, dejando cicatrices emocionales y heridas abiertas que, hasta el día de hoy, todavía no han logrado sanar, envenenando el ambiente del campamento. Es posible competir al máximo nivel cuando las relaciones personales están tan envenenadas. Usted, que nos escucha fielmente, se imagina cómo se puede coexistir en el campamento después de una sucesión tan abrumadora de discusiones, una tras otra, sin tregua. El ambiente, le aseguro, se torna insoportable, irrespirable, cargado de una toxicidad que se pega a la piel. Nadie confía en nadie. La lealtad es un concepto que se ha desdibujado y cualquier palabra, por inocente que parezca, se convierte en el pretexto perfecto para un nuevo altercado, una nueva chispa que enciende la hoguera del conflicto. Por eso le digo, suscríbase ahora mismo a nuestro canal. Quédese con nosotros hasta el final, porque lo que falta por revelar es aún más impactante, más crudo y más revelador que todo lo que ya ha escuchado, y promete desenmascarar verdades que sacudirán los cimientos de lo que creía saber. La tensión es palpable y las revelaciones apenas han comenzado. Será capaz de soportar la verdad absoluta. Al caer la noche, el silencio que envolvía el campamento no era un signo de calma o serenidad, sino más bien el eco palpable de un resentimiento profundo, de una amargura que calaba los huesos. Cada participante se sumía en su propio universo de pensamientos, rumiando lo que se había dicho, las ofensas recibidas y las posibles consecuencias que aquellas fricciones tendrían en el futuro del juego. Algunos derramaban lágrimas en silencio, ocultando su dolor. Otros cuchicheaban en voz baja con su círculo más íntimo de confianza, buscando consuelo o forjando nuevas alianzas secretas. Y algunos más simplemente intentaban conciliar el sueño, aferrándose a la tenue esperanza de que al día siguiente todo sería distinto, que una nueva jornada traería un soplo de paz. Pero la cruda realidad es que nada volvió a ser igual. Los equipos quedaron marcados por esas batallas verbales, por esos choques emocionales,
y esa profunda huella se manifestará de forma ineludible en los episodios venideros. Lo más sorprendente y a la vez impactante es que, aunque Caracol prefiera exhibir únicamente las pruebas físicas y los momentos más espectaculares del desempeño deportivo, lo que en verdad define las eliminaciones son estos detalles íntimos y ocultos del campamento. Son las disputas soterradas, los resentimientos acumulados y las alianzas clandestinas lo que, en última instancia, termina sentenciando a los concursantes. Y eso, querido público, es lo que esta noche usted empezará a comprender a fondo, que el verdadero desafío no se libra en la arena, sino en el convulso corazón de cada escuadra, donde las pasiones más bajas se desatan sin control. Está listo para ver caer los ídolos que la televisión ha construido. Las controversias en el campamento no se extinguen en un único momento de arrebato. Se van acumulando inexorablemente, como una gigantesca bola de nieve que crece y se fortalece con el transcurso de cada día, amenazando con una avalancha emocional. Y lo que resulta más asombroso es cómo los mismos participantes, que, frente a las cámaras, se esfuerzan por proyectar una imagen sonriente y de unidad inquebrantable. Cuando las luces se apagan y la intimidad del campamento los envuelve, revelan su verdadero carácter, ese que la presión y el estrés despojan de cualquier filtro. Lo que no se aprecia en la televisión, pero se vive en carne propia en ese ambiente de constante prueba, es que las palabras mal dichas, las acusaciones veladas y las indirectas crueles duelen más profundamente que cualquier caída o golpe sufrido en las pruebas físicas, porque esas heridas verbales quedan grabadas a fuego en el alma y el corazón, delineando de forma indeleble quién se convierte en un aliado incondicional y quién se transforma en un enemigo jurado, dispuesto a traicionar en el momento oportuno. La psicología del campamento es un campo de batalla tan o más peligroso que la arena. Se ha detenido a pensar en el costo psicológico de mantener una doble fachada constantemente. En los días recientes, la murmuración sobre las divisiones en Omega se ha intensificado, y es crucial comprender que no se trata de habladurías sin fundamento, sino de una cruda realidad que los involucrados intentan maquillar. La pugna entre Katiuska y María Sella no fue un simple intercambio de frases, no fue un mero malentendido. Fue un enfrentamiento que dejó heridas abiertas y sangrantes, una fisura tan profunda que amenaza con demoler la cohesión del equipo. Cuando una de ellas proclama con vehemencia que no acatará órdenes y la otra responde con la misma acritud, que entonces su contribución es nula, el colectivo se quiebra irremisiblemente en dos facciones opuestas, incapaces de cualquier armonía. Y lo más perturbador es que esas palabras cargadas de hostilidad fueron pronunciadas en presencia de todos, por lo que nadie puede ahora pretender ignorar lo sucedido. En las redes sociales ya circulan comentarios de aficionados que, con perspicacia, aseguran que esta rivalidad se está erigiendo como el punto debilitante y más vulnerable del grupo. Y aunque Caracol se cuidó de no mostrarlo en su totalidad, quienes estuvieron cerca de las grabaciones confirman que el ambiente era absolutamente insoportable, asfixiante. ¿Podrá un equipo sobrevivir cuando el enemigo más letal reside en sus propias filas? Lo que también se comenta, con voz baja pero insistente, es que Miriam, en su intento por mediar y apaciguar los ánimos, quedó atrapada en una posición sumamente incómoda e ingrata. Ella, con la mejor de las intenciones, quiso interceder para zanjar la disputa, pero al tomar partido, aunque fuera de manera involuntaria, terminó cayendo en la misma espiral de la controversia. Ahora es percibida por las demás como si estuviera alineada con una de las facciones, y eso genera una profunda desconfianza hacia su persona. Ese detalle, aparentemente menor, tiene el potencial de convertirse en un problema mayúsculo cuando llegue el ineludible momento de las votaciones, porque en un equipo tan irremediablemente fraccionado, cualquiera puede ser señalado y responsabilizado por los fracasos del grupo, convirtiéndose en el chivo expiatorio de una situación que lo sobrepasa. La dinámica de poder se ha tornado precaria y las alianzas son ahora más cruciales que nunca. ¿Qué destino le espera a quien, intentando ser un puente, termina siendo una barrera? En el equipo Alfa, la tensión se respira de una manera distinta, más sutil, pero no por ello menos destructiva. Allí, el conflicto principal no es tanto una confrontación explícita entre las mujeres, sino un furibundo choque de egos masculinos, una batalla campal por la supremacía. Dos de los hombres llevan semanas enteras midiéndose las fuerzas,
cada uno empeñado en demostrar que es el verdadero líder, el cabecilla indiscutible del grupo. Uno posee una fuerza física imponente, una destreza innegable en las pruebas, pero el otro, con una astucia casi maquiavélica, tiene la habilidad para manipular y mover los hilos del colectivo, influenciando las decisiones con sigilo. Esa combinación explosiva siempre desemboca en calamidad, porque en lugar de forjar una unión y una sinergia indispensable, se enfrascan en una constante y agotadora competencia interna que los desgasta hasta la médula, desviando su energía del verdadero objetivo. Es una lucha de titanes por la corona, pero ¿a qué precio? Es la vanidad el peor enemigo de la victoria en equipo. Lo que Caracol, en su afán de mantener el perfil de líderes intocables, no mostró, es que en una noche reciente, mientras se disponían a descansar, uno de ellos se aproximó al otro y le espetó con una vehemencia que cortaba el aire: «Deje de mandar, que nadie aquí le debe obediencia ni sumisión». La réplica fue seca, tajante y con una hostilidad apenas contenida. «Si no doy órdenes, usted se queda cruzado de brazos sin hacer absolutamente nada». Esa conversación, que a primera vista podría parecer un simple intercambio de frases altisonantes, terminó elevando la crispación a un punto crítico, al borde de la explosión inminente, tanto que los demás tuvieron que intervenir con urgencia para evitar que la situación escalara a mayores y se descontrolara por completo. Desde ese instante decisivo, la dinámica del equipo se alteró drásticamente, las relaciones se enrarecieron y la cohesión se fracturó. Y aunque Gamma, por su parte, aparentaba estar más sereno y cohesionado, la verdad es que ya también siente la presión latente, la misma que está devastando a sus compañeros. ¿Cómo se reconstruye la autoridad cuando ha sido desafiada de forma tan directa y humillante? Una frase susurrada en voz baja, casi inaudible para algunos, fue suficiente para abrir una grieta profunda y dolorosa en el seno de Gamma. Cuando uno de sus integrantes comentó, con un tono de frustración y cansancio, que estaba agotado de cargar con el peso y la ineficacia de su compañero, el rumor se propagó como la pólvora por todo el campamento, contaminando la atmósfera. El aludido, sintiendo el aguijón de la crítica, no lo confrontó de inmediato, no dio lugar a un altercado público, pero la incomodidad y el dolor de la acusación velada quedaron marcados a fuego en su semblante, visibles para todos. Y más tarde, cuando finalmente lo confrontó en la intimidad, la respuesta fue un silencio pesado y denso, un mutismo elocuente que dice mucho más, y causa más daño, que cualquier grito o reproche desmedido. Esa desconfianza es profundamente peligrosa y corrosiva, porque en las pruebas, cada milímetro, cada detalle cuenta, y cuando alguien cree que será señalado y culpado por cualquier error, su rendimiento se ve afectado. Juega con miedo, con la espada de Damocles sobre su cabeza, y en el desafío, quien juega con miedo, quien no arriesga, irremediablemente termina perdiendo. ¿Qué es más dañino para un equipo? ¿Un grito o un silencio cargado de reproche? Uno de los momentos más álgidos y dramáticos que jamás se difundió en pantalla fue el descubrimiento de una de las competidoras guardando comida de forma clandestina. Ese acto, que en cualquier otro contexto sería una simple travesura o una indiscreción menor, en la cruda realidad del campamento se convirtió en un escándalo de proporciones épicas, una afrenta directa a la moral del grupo. La acusaron, sin miramientos, de egoísta, de no pensar en el bienestar colectivo, de intentar asegurarse su propia supervivencia mientras los demás padecían las garras del hambre y la escasez. Ella, rota en llanto, con la voz entrecortada por la angustia, argumentó que lo había hecho por una punzante debilidad, porque en la desolación de la madrugada sentía una ansiedad incontrolable por la comida, una necesidad casi primigenia. Pero esa explicación, por más dramática que fuera, no consiguió convencer a nadie. Y aunque el capítulo se encargó de obviar este suceso, desde entonces la ven como alguien que no merece la más mínima confianza, como una traidora. Esa marca de deslealtad pesa mucho más que cualquier derrota en la arena, porque es un juicio moral que perdura. Es el alma del equipo la que se ha vendido por un trozo de pan. Y lo más delicado, lo más insidioso, es que las discusiones y las hostilidades se repiten en los momentos más inesperados, cuando la concentración debería ser absoluta. Incluso durante la preparación para las pruebas, esos instantes cruciales en los que la sinergia es vital, los equipos siguen desenterrando viejos rencores, arrastrando cuentas pendientes que se creían olvidadas.
Un gesto malinterpretado, una palabra con doble intención, una mirada cargada de burla o desprecio. Todo se convierte en la chispa perfecta para encender una nueva y acalorada disputa, un nuevo foco de tensión que distrae y debilita. Así fue como dos hombres, hastiados de tanta fricción y con los nervios a flor de piel, estuvieron a punto de enfrascarse en un enfrentamiento físico, con la rabia burbujeando en sus venas. La situación no llegó a mayores porque los demás concursantes tuvieron que separarlos con urgencia, pero la ira, la cólera contenida, permaneció ahí, latente, esperando pacientemente una nueva oportunidad para erupcionar con toda su fuerza destructora. ¿Qué nivel de hostilidad puede soportar un equipo antes de romperse por completo en 1000 pedazos? Esa es la pregunta que nos hacemos todos, porque las pruebas físicas no destruyen tanto como las palabras cargadas de veneno y las traiciones silenciosas. Y por eso le digo, suscríbase ahora mismo, quédese hasta el final, porque lo que falta por contar es todavía más impactante y desvelará la verdadera esencia de este programa. Otra situación excluida de la transmisión televisiva fue el aislamiento voluntario de un contendiente que tomó la decisión de apartarse por completo del grupo, buscando refugio en la soledad, después de haberse sentido profundamente humillado por una broma de pésimo gusto, una burla que le caló hondo. Esa noche prefirió pernoctar en un rincón alejado, lejos del bullicio y de las interacciones tóxicas de los demás, buscando una paz efímera. Y aunque al día siguiente regresó a la dinámica colectiva, ya nada era igual. Ese tipo de heridas emocionales, por más insignificantes que parezcan a simple vista, alteran de forma irreversible la manera en que el grupo se comunica, se interrelaciona y genera una barrera infranqueable. Y cuando un equipo pierde la cohesión y la confianza mutua, las derrotas en la arena se suceden con mayor rapidez, como una bola de nieve que arrastra todo a su paso. La psique del concursante es tan o más importante que su musculatura. ¿Cuántas derrotas silenciosas se acumulan antes de una caída estrepitosa en la arena? También se tuvo conocimiento de un momento desgarrador en el que una de las participantes rompió en llanto inconsolable mientras realizaba la tarea de cocinar, incapaz de contener la emoción. El agotamiento físico y la presión psicológica pudieron más que su fortaleza, superándola por completo. Y aunque intentó vanamente ocultarlo, sus lágrimas fueron un testimonio evidente de su fragilidad. Varios de sus compañeros se acercaron a ofrecerle consuelo, con un gesto de humanidad, pero otros, con una crueldad que revela su verdadera naturaleza, aprovecharon la situación para criticarla a sus espaldas, murmurando que no estaba preparada para un reto de esta magnitud, que era débil. Esos comentarios tan lacerantes no los vimos en el capítulo, pero sí forman parte intrínseca de la cruda realidad de la vida en el campamento, donde la debilidad es percibida como una sentencia. La convivencia se ha vuelto tan intrincada y espinosa que incluso los pequeños detalles cotidianos generan discusiones acaloradas. El reparto de las tareas, la forma de dormir, quién se ducha primero o quién se apropia de la mejor porción de comida. Todo, absolutamente todo, es motivo de pleito, de un nuevo foco de tensión. Y aunque Caracol nos exhibe solo las pruebas y los momentos de triunfo o derrota, lo que en verdad ocurre en el día a día del campamento, esa tras bambalinas tan celosamente guardada, es lo que realmente define el rumbo de la competencia, el destino de cada participante. La supervivencia es una guerra de nervios constante, con todo lo que ha aflorado desde las sombras del campamento. Se puede afirmar con rotundidad que el verdadero desafío no reside en las pruebas de fuerza bruta ni en los extenuantes juegos de resistencia física, sino en la abnegada y agobiante tarea de sobrevivir al roce diario, a la fricción constante con compañeros que, cada vez más, se asemejan a feroces rivales que a leales aliados. Lo que Caracol, en su afán por mantener el brillo del espectáculo, se abstiene de exhibir, es que esas discusiones nocturnas, esos comentarios susurrados en voz baja cargados de doble sentido y esos gestos de desprecio apenas perceptibles son los que, en realidad, esculpen y definen las decisiones críticas del Consejo, los que forjan el destino final. Y lo que se está viviendo en esta temporada es más tenso, más cargado de dramatismo y más incierto que nunca antes, una olla a presión a punto de reventar. Está preparado para desentrañar la sórdida trama que se oculta bajo la superficie. El escándalo en el campamento ha alcanzado tales dimensiones que ya no hay vuelta atrás.
Las divisiones están marcadas a fuego, los resentimientos ya no se ocultan, y los próximos capítulos estarán plagados de giros inesperados, de sorpresas que romperán todos los esquemas. Lo que Caracol se ha esforzado en NO mostrar es precisamente lo que le da el mayor sabor, el toque más picante y dramático a esta temporada. Los conflictos ocultos que transforman a supuestos amigos en acérrimos enemigos y que convierten cualquier mínimo error en un motivo contundente para la eliminación, para el exilio del juego. Por eso, esta noche y en los días venideros, NOSE puede perder ni un solo segundo de nuestra programación. Lo que parecía un simple juego de resistencia se ha metamorfoseado en una guerra emocional sin cuartel, y el público será testigo, en primera fila, de cómo los más fuertes, los más imponentes, también se quiebran, se rompen, bajo el peso de la presión psicológica y la traición. ¿Quién será el próximo en caer, víctima de las batallas intestinas del campamento? ¿Quién se atreverá a traicionar a su propio compañero para asegurar su propia supervivencia? Muy pronto lo sabremos, y aquí, en Bombazos VIP, se lo contaremos absolutamente todo, con lujo de detalles y sin censura alguna. Así que no olvide suscribirse, activar la campanita de notificaciones para nunca perderse nuestras explosivas revelaciones y acompañarnos en este viaje al corazón de la polémica. Porque lo que sucede en el desafío fuera de cámaras es todavía mucho más fuerte, más cruel y más revelador que lo que vemos en televisión.